Hola amigos lectores, bienvenidos una vez más a este canal, El Librero de Angelique. Espero que se encuentren muy bien. Esta es una deliciosa y romántica mañana orizabeña porque está cayendo una lluvia que hace que te den unas ganas de leer. Hoy les quiero recomendar un libro que desde que lo vi me atrapó, me enamoró. Es de uno de mis escritores favoritos, Gabriel García Márquez. Y es una recopilación publicada en 2019 de 6 cuentos de este ilustre escritor, extraídos de La increíble y triste historia de la cándida Heréndira y de su abuela desalmada, 12 cuentos peregrinos y de los funerales de la mamá grande. El primero que tenemos es La siesta del martes, en donde una señora va con su hija en un vagón de tren y se dirigen hacia un pueblo. Desde el inicio, Gabo, con gran maestría, nos hace sentir ese calor que es una constante en muchas de sus obras, que incluso hasta te sientes así adormecido, te hace sentir la pobreza de los personajes y el pesar que mantienen hasta que llegan a ese pueblo en donde van a buscar al cura para que les preste la llave del panteón. En este cuento, Gabriel García Márquez nos demuestra que la moral de unos no es la misma que la de otros dependiendo sus necesidades económicas, su clase social e incluso su necesidad por sobrevivir. El siguiente cuento que nos presenta es un señor muy viejo con unas alas enormes. Nos habla de una pareja que vive en un pueblo costero que se llamaban Pelayo y Elisenda, y ellos viven pues de manera muy humilde, y un día descubren que en su patio había caído un anciano con unas alas muy grandes. Tratan de hablar con él, pero él está muy débil, no habla su idioma y tiene una actitud hermética. Obviamente esto desata una serie de supersticiones en el pueblo, que no saben si es un ángel, no saben si es un demonio. Sin embargo, se les ocurre una genial idea: explotarlo, o sea, cobrar para que fueran a verlo. Me dio mucha tristeza por cómo lo trataban. Eran muy desconsiderados con él, solamente lo veían por el beneficio económico. No tuvieron hacia él un trato humano, que lo llevaran a su casa o lo arroparan, sino que pues lo trataban prácticamente como eso, como un fenómeno. Otro cuento más es El último viaje del buque fantasma, en el cual un niño tiene cada año un avistamiento muy raro. Ve a un barco que se estrella y desaparece misteriosamente, pero él es la única persona que se da cuenta de esto y obviamente nadie le cree. Incluso se lo cuenta a su madre, pero ella tampoco considera que esto sea verdad. Y como tiene esta impotencia de que nadie cree en él, un día decide hacer algo para demostrarle a los habitantes de su comunidad que la visión del barco es algo verídico. Me encantó este cuento, es fantasmagórico, pero no tiene un ambiente de miedo, sino de ternura, de tristeza y de sorpresa. El cuarto cuento es dos niños de 9 y 7 años respectivamente van de viaje con sus padres a la isla de Pantelleria en Italia y son realmente tremendos, son muy traviesos y les gusta andar buceando con un nativo de ese lugar, hasta que sus papás tienen que irse a un crucero. Entonces ellos muy felices pues se van y dejan a los niños al cuidado de una niñera alemana que literalmente era un sargento mal pagado. Los trataba con un rigor y los traía marcando el paso a los pobres chiquillos. Pero un día ellos dicen basta, se hartan y deciden hacerle algo terrible.
Pero en lo que están planeando, lo que le van a hacer a su niñera, descubren que ella tiene una doble vida y dicen, entonces no es lo que aparenta. Y este cuento tiene un trágico final que te deja pensando en varias hipótesis de lo que le pudo haber sucedido a la mujer. El quinto cuento es La luz es como el agua. Esta historia también me fascina, pertenece al realismo mágico y trata de dos niños. A pesar de que vivían en un pequeño departamento en Madrid, le pidieron a sus papás un bote de remos. Ellos no querían porque decían que pues ahí no había mar, pero los niños insistieron. Y como habían obtenido un reconocimiento en la escuela, los papás accedieron. Un día se quedaron solos completamente y rompieron una bombilla que se extendió por toda la casa, así como si la luz fuera agua. Este cuento tiene una anécdota muy curiosa y es que Gabriel García Márquez se lo contó en una entrevista a Jacobo Zabludovsky cuando estaban hablando acerca de cómo escribir un cuento. Entonces Gabriel García Márquez, con su talento innato, empieza a contarle esta historia que se derivó de una anécdota que a la vez tuvo, en donde un electricista fue a su departamento cuando tuvo problemas con la luz y le dijo, pues tenemos que arreglar eso rápido porque la luz es como el agua. Y él comenzó a contarle un cuento a Jacobo Zabludovsky. Y este periodista transcribió el cuento y lo tuvo guardado. Posteriormente, cuando Gabriel García Márquez decide recopilar relatos para integrar el libro 12 cuentos peregrinos, le dice a Jacobo Zabludovsky que si tenía escrito el relato que él le había contado en esa ocasión, y Jacobo le dice que sí, le da el escrito y en la dedicatoria aparece un agradecimiento a ese amigo que le hizo favor de resguardar su relato. Finalmente tenemos el cuento María dos Prazeres. Podría ser un análisis literario acerca de ese cuento porque abarca un periodo histórico de España, una situación política muy compleja. María dos Prazeres es una prostituta. Ella ya está jubilada porque ya es una persona de la tercera edad y vive en un apartamento. Esta señora estaba totalmente sola, era de origen brasileño, su mamá la había vendido a los 14 años a un capitán de barco que abusó de ella, la explotó sexualmente durante todo un viaje y posteriormente pues la deja abandonada a su suerte en otro país, sin documentos, sin absolutamente nada. Incluso se deduce que el nombre María dos Prazeres pues obviamente no es suyo, es una identidad que ella adopta. Ella realmente no tenía ningún familiar ahí. El único amigo que había conservado a lo largo de los años era el conde de Cardona, un hombre horrible que podría representar a esta clase privilegiada. Bueno, María dos Prazeres estaba preocupada porque había tenido un sueño que había sido como una premonición de que ella pronto iba a morir. Entonces, con sus ahorros se dispone a comprar una tumba y menciona también que María dos Prazeres hubiera querido estar enterrada junto a 3 anarquistas muy famosos. Uno de ellos era Durruti y otros 2 compañeros de lucha, pero no había espacio ahí. Sus lápidas estaban lisas, es decir, no tenían sus nombres porque el régimen de Franco impedía que los nombres estuvieran a la vista para que fueran olvidados, pero las personas que formaban parte de los anarquistas pues escribían sus nombres, aunque al otro día los borraran. María dos Prazeres tenía el pesar de que nadie fuera a llorar a su tumba. Y ella entrena a un perrito para que vaya los domingos a visitar su tumba y para que llore, sí, para que llore, es realismo mágico, para que llore en su tumba. Este perrito se llamaba Noi, en portugués significa nosotros, y precisamente me llamó la atención ese nombre
porque un grupo de anarquistas de la época de Durruti se llamaba así, el grupo Nosotros, por lo cual interpreto que María dos Prazeres pues representa a esos anarquistas que mueren así, sin nombre, en fosas clandestinas. Un día María dos Prazeres va al cementerio porque ella iba a arreglar su tumba, a hacer los preparativos, porque estaba muy segura de que ese sueño se iba a cumplir y de que pronto pues ya no estaría en este mundo. Y lleva a su perro Noi, van de regreso y cae un aguacero torrencial. Y María dos Prazeres está ahí empapada, resguardada en un lugar, cuando en eso ve que pasa un carro. Y para su sorpresa se ofrece a darle aventón. Era un muchacho bien parecido. En todas las historias hay un toque de fantasía, de denuncia social y mucho humor negro. Gabo es garantía de calidad, así que se la pasarán increíble leyendo este maravilloso libro. Y bueno, si esta recomendación fue de su agrado, los invito a suscribirse al canal, a dejarme un comentario o a que me regalen un like. Que tengan muy felices y productivas lecturas. ¡Nos vemos!